El sonido de la llave girando en la cerradura era un ritual mecánico, un sonido metálico que rompía el denso silencio del lujoso apartamento sevillano. Jorge, con sus 45 años marcados por la fatiga y el peso de un traje caro, entró en el recibidor. El aire debería haber olido a hogar, quizás a jazmín que flotaba desde los balcones que daban a la calle, pero lo único que percibía era el aroma aséptico de los productos de limpieza. La casa era un espejo de sus logros, espaciosa, moderna, impecablemente decorada pero fría, carente de esa calidez desordenada que transforma 4 paredes en un verdadero refugio. Se aflojó la corbata, el nudo que parecía apretarle no solo el cuello, sino también el alma a lo largo del día. El silencio que lo recibió fue más ensordecedor que el ajetreo de su oficina, un vacío que reflejaba la creciente distancia entre él y su esposa, Mariana. Esta es la historia de Jorge y Mariana, una pareja cuyo silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Una historia sobre secretos guardados no en cartas de amor, sino en recetas de pan que se resistían a levar. Antes de descubrir qué encontró Jorge en esa cocina, queremos saber desde dónde nos sigues. Comenta tu ciudad abajo, y no olvides suscribirte para no perderte el desarrollo de este drama que explora las complejas texturas del amor y el abandono. Tu participación nos inspira a seguir brindándote historias que conmueven el alma y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en las relaciones y en la búsqueda de la felicidad, a menudo oculta en los detalles más simples e inesperados de la vida cotidiana. En la cocina, el corazón de la casa, Mariana, de 42 años, libraba una batalla silenciosa. El espacio era un santuario de tecnología moderna, relucientes encimeras de mármol, una cocina de inducción de última generación y un refrigerador inteligente. Sin embargo, entre tanto acero inoxidable, parecía una figura de otra época. Tenía harina en la mejilla y un mechón de 1900. Cabello castaño se le había escapado del moño, cayendo sobre su ceño fruncido. Ante ella, sobre la encimera, yacía la prueba de su último fracaso. Una masa de pan densa, pálida y sin vida. Se suponía que era la receta de su abuela andaluza, un pan rústico que en sus recuerdos olía a cariño y tardes soleadas, pero en sus manos se convirtió en nada más que una pequeña tumba de harina, agua y esperanzas frustradas. Jorge entró en la cocina. Su maletín de cuero cayó sobre una silla con un golpe sordo que sobresaltó a Mariana. «Buenas noches», dijo con voz neutra sin emoción alguna. Sus ojos no la veían realmente, simplemente registraban la escena, el revoltijo de harina sobre el mármol. Abrió el refrigerador. El resplandor de la luz interior iluminó su rostro cansado mientras tomaba una botella de agua. La conversación, como siempre, fue un intercambio de información, no de sentimientos. «Ha sido un día ajetreado. Cerramos ese contrato importante». Habló de su mundo, un universo de metas y ganancias que parecía a años luz de la pequeña guerra de Mariana contra la levadura que se negaba a actuar, a crecer, a vivir. El recetario de su abuela yacía abierto junto a la masa fallida. Las páginas amarillentas, manchadas por el tiempo y el uso, eran un tesoro de elegante caligrafía y notas cariñosas. Para Mariana, ese libro no era solo una guía culinaria, era su única herencia tangible, un vínculo directo con una versión de sí misma que había olvidado, una mujer que soñaba con aromas y texturas, no con listas de la compra y los horarios de sus hijos, ya mayores y lejanos. Cada intento fallido de recrear el pan de su abuela era un doloroso recordatorio de que quizá ella tampoco estaba madurando. La cocina moderna, con su horno digital de precisión, parecía burlarse de la sencillez del viejo horno de leña de su infancia, un lugar mágico que no podía replicar. Jorge finalmente levantó la vista del teléfono y notó la expresión de derrota en el rostro de su esposa. Sin embargo, su interpretación fue superficial, pragmática, como todo en su vida. «No te preocupes, Mariana», dijo, con un tono que pretendía ser reconfortante, pero que sonaba a pura despreocupación. «Es solo una hogaza de pan. Podemos comprar un pan artesanal increíble en la panadería de la esquina si quieres».
No entendía que no se trataba de comer pan, sino de crearlo, de sentir cómo la masa cobraba vida bajo sus dedos. Con esa simple frase, había transformado su pasión en una trivialidad, un capricho innecesario, reforzando la sensación de invisibilidad que la consumía día tras día. Miga a miga, un destello de resentimiento brilló en los ojos de Mariana, pero se extinguió tan rápido como había aparecido, absorbido por años de resignación. Empezó a limpiar la encimera en silencio. El sonido de la esponja contra el mármol llenaba el espacio donde las palabras no podían. Sin embargo, la mención de Jorge de la panadería de la esquina encendió una chispa en su mente. Pensó en la Hogaza de Oro, una pequeña panadería tradicional, y en su dueño, un hombre canoso de sonrisa amable que siempre tenía las manos llenas de harina, el señor Antonio. No solo vendía pan, lo elaboraba con una reverencia que ella comprendía profundamente. La idea, antes impensable, empezó a tomar forma. Tal vez debería tragarse el orgullo y pedir ayuda. La cena volvió a ser silenciosa. Comieron rápido, calentado en el microondas, una cruel ironía en aquella cocina equipada para banquetes. El único sonido era el tintineo de los cubiertos en platos caros. No hubo discusiones, pero tampoco conversaciones. Fue una fría tregua, una paz mantenida por la distancia emocional. Poco después, volvió la rutina. Jorge se encerró en la oficina durante otra hora entre correos y hojas de cálculo, mientras Mariana permanecía sentada en la sala. El televisor permanecía apagado. Ella simplemente contemplaba por la ventana la vida nocturna sevillana, las luces vibrantes y las risas distantes que parecían pertenecer a un mundo al que ya no tenía acceso, sintiéndose como una exiliada en su propia vida. A la mañana siguiente, la luz del sol español inundó la cocina, haciendo brillar el mármol y acentuando aún más su frialdad. La masa de la noche anterior ya estaba en la basura, pero su fantasma persistía. Mariana volvió a coger el recetario de su abuela, pasando los dedos por las palabras descoloridas. La paciencia es el calor del alma, decía una nota al margen. En ese momento, algo cambió en su interior. No era ira, sino una determinación silenciosa y profunda. No se dejaría vencer por un pan que no le varía, ni por un matrimonio que no la alimentaría. Se puso un abrigo y agarró su bolso. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por la pérdida de un propósito. Caminaba por las calles de Sevilla, un paisaje de una belleza deslumbrante que apenas percibía en días normales. Hoy, sin embargo, se sentía diferente. El aroma de los naranjos, el sonido de una guitarra a lo lejos, la calidez del sol en su rostro, todo parecía animarla. Al doblar la esquina, el olor más maravilloso de todos la envolvió. El inconfundible aroma a pan recién hecho y caliente que emanaba de la Hogaza de Oro. Era un aroma a consuelo, a comunidad, a vida vibrante. Se detuvo un momento frente al escaparate, contemplando las creaciones doradas de seu Antonio. Luego, respirando hondo, empujó la puerta de madera y el sonido de la campana anunció su llegada. Un paso dentro de la tienda, un paso fuera de la invisibilidad. Escena 2. La reunión, el incidente incitador. El interior de la Hogaza de Oro era todo lo contrario a la cocina de Mariana. El aire era cálido, impregnado del dulce aroma a levadura y pan recién horneado, una fragancia que parecía impregnar las paredes de madera y el desgastado suelo de baldosas. Tras el mostrador, rodeado de cestas de mimbre llenas de panes de todas las formas y tonos dorados, se encontraba seu Antonio. De 60 y pocos años, tenía el rostro surcado por líneas de expresión amables y ojos azules que brillaban con vivacidad juvenil. Sus manos, grandes y fuertes, estaban cubiertas por una fina capa de harina, el polvo sagrado de su oficio. No era un vendedor, era un artesano, y su panadería no era una tienda, sino un templo dedicado al arte de la repostería, un remanso de autenticidad. Mariana se acercó al mostrador, sintiéndose repentinamente tímida e incompetente. Apretó contra su pecho el recetario de su abuela como un escudo, con los nudillos, blancos por la fuerza del agarre. Las palabras que había ensayado durante el paseo desaparecieron. Señor,
Empezó con la voz un poco temblorosa. Tengo una pregunta tonta sobre el pan. El señor Antonio se secó las manos en su delantal blanco y le dedicó toda su atención, inclinando la cabeza con una paciencia que la desarmó. No hay preguntas tontas cuando se trata de pan, señora. Solo misterios por resolver. Su tono tranquilo y respetuoso le dio a Mariana el valor para continuar y abrirle su corazón al legado de su abuela. Abrió su cuaderno por la página manchada, explicando su lucha con la receta ancestral. No solo habló de los ingredientes y las medidas, sino también de su frustración, de la sensación de no honrar la memoria de su abuela. Antonio la escuchaba atentamente, con sus ojos expertos escudriñando sus notas. No la veía como una aficionada torpe, sino como alguien que compartía su reverencia por el proceso. Le hizo preguntas directas. ¿A qué temperatura está el agua? ¿Dejas reposar la masa donde no haya corrientes de aire? ¿Cómo la amasas? Reconoció la técnica ancestral, la fermentación lenta que requería más intuición que precisión científica, y comprendió que el problema no residía en la receta, sino en algún sutil detalle del entorno o del método. Tras unos minutos de reflexión, rascándose la barbilla enharinada, Seu Antonio llegó a una conclusión. A veces el problema no está en las manos del amasador, sino en el alma del horno, dijo con simple sabiduría. Estos hornos modernos son muy eficientes, muy directos. El pan de antaño prefiere un calor más envolvente. Mire, señora, no puedo explicarlo con palabras. Hizo una pausa y luego ofreció la solución con una facilidad cautivadora. Después de cerrar la panadería sobre las 7, puedo pasarme rápidamente por su casa a echar un vistazo. Una mirada de panadero podría resolver el misterio. La oferta fue tan pura y profesionalmente amable que Mariana sintió que sus ojos se llenaban de gratitud. Escena 3. La prueba silenciosa. El desarrollo. Mariana regresó a casa flotando en una mezcla de euforia y nerviosismo. La sola idea de tener a un maestro panadero en su cocina le parecía un acontecimiento monumental. La casa, al recibirla, parecía aún más silenciosa e imponente. El sol de la tarde se filtraba por los amplios ventanales, iluminando las partículas de polvo en el aire y resaltando la ausencia de vida y el olor a horneado. Pasó las siguientes horas en un frenesí de preparativos, limpiando la cocina ya impecable, ordenando los ingredientes con precisión quirúrgica y cambiándose de ropa 3 veces. No se preparaba para una cita, sino para una clase magistral, un momento sagrado que finalmente podría romper el hechizo de sus fracasos culinarios y personales. A las 7 en punto, una pequeña y antigua camioneta de reparto, con el descolorido logo de La Hogaza de Oro en el lateral, se detuvo en la elegante calle arbolada. La imagen del humilde vehículo entre los sedanes de lujo de los vecinos contrastaba notablemente. El señor Antonio salió, vestido con ropa sencilla pero limpia, y cargando una pequeña caja de madera con sus herramientas de confianza, un termómetro para masa, una espátula de panadero y un pequeño frasco de vidrio con lo que parecía ser su propia masa madre. No era un invitado que invadía un espacio, sino un especialista que llegaba para una consulta. Su presencia aportaba un aura de propósito y tradición a la modernidad. Por lo demás, estéril, del barrio. Mientras Seu Antonio se dirigía a la puerta de Mariana, un par de ojos atentos lo observaban desde un porche cercano. Doña Elvira, una vecina con una curiosidad tan cultivada como sus begonias, dejó de regar sus plantas. Frunció el ceño y entrecerró los ojos al reconocer la furgoneta de la panadería. Vio a Mariana abrir la puerta con una sonrisa entusiasta y dar la bienvenida al panadero a su casa. El coche de Jorge, su siempre ocupado esposo, faltaba en el garaje. La mente de doña Elvira, caldo de cultivo para la especulación, comenzó a sembrar una historia completamente distinta a la realidad, una narrativa de secretos y encuentros clandestinos. La semilla de la sospecha, venenosa e injusta, había sido plantada. Dentro de la cocina el ambiente cambió al instante. La serena presencia de Seu Antonio pareció calentar el gélido espacio. No criticó ni tomó el control. En cambio, invitó a Mariana a empezar de cero, con él a su lado como guía. «Conozcamos tus utensilios y tu levadura», dijo.
La lección comenzó con lo básico, los fundamentos que los libros de cocina suelen omitir. Le enseñó a sentir la temperatura del agua con la muñeca, a escuchar el sonido de la harina al caer en el recipiente, a comprender que hornear era un diálogo con ingredientes vivos. Su voz era baja y paciente, explicando la ciencia tras la magia, hablando del alma de la levadura, como si fuera una criatura necesitada de cariño. El momento crucial llegó con el amasado. Mariana siempre la atacaba con fuerza, expresión de su frustración. Seu Antonio colocó suavemente su mano sobre la de ella. «No te resistas, hija mía. Baila con ella», susurró. Le demostró el movimiento correcto, un ritmo de empujar, doblar y girar, usando el peso del cuerpo, no la fuerza de los brazos. Era un movimiento fluido, casi meditativo. A la masa no le gusta que la apresuren, le gusta sentir el calor de tus manos, que la cuiden con paciencia. Bajo su guía, las manos de Mariana, antes, tensas y vacilantes, comenzaron a moverse con una nueva gracia, aprendiendo el lenguaje silencioso de la masa. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. Mientras Mariana se entregaba al ritmo del amasado, se produjo una transformación visible. El ceño fruncido por la concentración se suavizó, la tensión de sus hombros se disipó, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina y espontánea iluminó su rostro. No se trataba solo de aprender una técnica, se trataba de reconectar con una alegría primigenia, un acto de pura creación. El sutil aroma de la levadura que comenzaba a activarse llenó el aire, un perfume de promesa y nueva vida. En esa cocina, antes fría y silenciosa, Mariana no solo estaba aprendiendo a hacer pan, estaba aprendiendo poco a poco a reencontrarse consigo misma, a sentirse viva de nuevo. Tras amasar, Seu Antonio le enseñó a Mariana a colocar la masa en un bol grande, cubriéndolo con un paño de lino limpio. Ahora, lo más importante de todo, dijo con un guiño, paciencia. Explicó que la levadura, como las buenas amistades, necesita tiempo y calor para florecer. Durante esta espera, la primera fermentación, compartió anécdotas de su juventud como aprendiz en una antigua panadería de Cádiz. Habló de su estricto maestro, de las frías mañanas y de la incomparable alegría de ver salir del horno, a la perfección, el primer pan que hacía solo. Sus historias retrataban una vida dedicada al arte, reforzando que su presencia allí era un acto de compartir un legado, no un simple favor. Mientras reposaba la masa, Mariana le ofreció una taza de té a Seu Antonio. Se sentaron a la mesa de la cocina y por primera vez en años, ese espacio se utilizó para una comunión tranquila, no para comidas apresuradas y silenciosas. «¿Por qué te gusta tanto hacer pan?», preguntó ella, genuinamente curiosa. Él miró sus manos callosas, con una sonrisa melancólica en los labios. «Mi difunta esposa solía decir que yo no hago pan, sino que materializo recuerdos. Cada pan caliente que un cliente se lleva a casa se convierte en parte del desayuno familiar, en la merienda de un niño. Es una forma de compartir la felicidad de los demás, de brindar calor. Es mi pequeño legado de cariño al mundo». La sinceridad de Seu Antonio abrió una compuerta en el corazón de Mariana. Se encontró compartiendo más de lo que pretendía, hablando de recuerdos de su abuela en la cocina, del aroma a anís y canela que impregnaba la casa. «Mi abuela decía que la masa percibe la energía de quien la prepara», confesó Mariana en voz baja, mirando el cuenco donde reposaba su pan. Creía que cada hogaza llevaba los sentimientos de quien la amasaba. Quizás las mías simplemente eran demasiado tristes para elevar. Era una confesión de su soledad, disfrazada de una metáfora de harina y agua, una vulnerabilidad que jamás se atrevería a mostrarle a Jorge. Al terminar el tiempo de levado, destaparon el recipiente. Mariana dejó escapar un grito ahogado de puro asombro. La masa había doblado su tamaño. Estaba inflada, llena de burbujas de aire, visiblemente viva. El éxito de esa primera etapa la llenó de una radiante esperanza. Seu Antonio, con el orgullo de un maestro que observa a su alumna brillar, le mostró cómo presionar suavemente la masa para liberar el gas, un paso conocido como bajar. Luego, la guió en el arte de dar forma al pan,
enseñándole a crear tensión en la superficie de la masa para asegurar que subiera en el horno, formando una pestaña perfecta. Cada movimiento era deliberado, respetuoso, un ballet de manos expertas y aprendices. La cocina, antaño una sala de exposición de electrodomésticos, ahora rebosaba vida. El aroma que emanaba de la masa era complejo y delicioso, una mezcla de granos, la dulzura de la levadura y algo que solo podía describirse como esperanza. Mariana sintió la textura elástica y suave de la masa bajo sus dedos, una sensación táctil que la conectó con la tierra, con la tradición, con algo real y tangible, en su vida cada vez más abstracta. En la encimera, el pan moldeado esperaba su fermentación final, una obra de arte rústica y prometedora. Ese sencillo objeto, nacido de sus propias manos, ya había transformado el espacio más frío de su hogar en un santuario de calidez y creación. A pocos metros, en el porche florido, doña Elvira sostenía el teléfono con una voz susurrante y conspiradora. «Sigue ahí, Amparo. Sí, la furgoneta de la panadería. Han pasado casi 2 horas». Escudriñaba entre las hojas de un geranio con la mirada fija en la casa de Mariana. No, su coche no llegó. Siempre llega tan tarde. Siempre ha sido tan discreta, tan reservada, ¿verdad? Pero nunca se sabe lo que ocurre tras las puertas cerradas. Una mujer hermosa, sola todo el día. Es extraño, como mínimo. La vecina, con sus medias verdades y suposiciones maliciosas, tejió una historia de traición, completamente ajena a la inocencia y la belleza de lo que realmente sucedía en la cocina de al lado. Mientras el 1906 pan pasaba por su segunda y última fermentación, Seu Antonio le explicó el siguiente paso crucial: preparar el horno. «El pan necesita una buena dosis de calor para levar con fuerza», dijo, poniendo la temperatura del horno al máximo. Le enseñó un truco para crear vapor, esencial para una corteza crujiente y dorada, colocando una bandeja con agua hirviendo en la rejilla inferior del horno. Era la sabiduría del artesano adaptándose a la tecnología moderna, uniendo el pasado y el presente. Mariana absorbió cada palabra, cada gesto, sintiéndose parte de un linaje de panaderos que transmitían sus secretos de generación en generación, una cadena de conocimiento y pasión. Mariana recorrió su cocina con la mirada y la vio con nuevos ojos. Ya no era la jaula dorada que le recordaba sus sueños abandonados. Ahora, calentada por el horno precalentado y perfumada con la promesa del pan, se sentía como un lugar de infinitas posibilidades. El brillo del acero inoxidable reflejaba la luz de una forma más suave y acogedora. Miró a Seu Antonio, ese hombre de corazón generoso que, en tan solo unas horas, le había devuelto una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Una oleada de gratitud la invadió, tan poderosa que casi la dejó sin aliento. Comprendió que su hambre no era de pan, sino de propósito. El momento finalmente llegó. Con precisión de cirujano, Seu Antonio le entregó a Mariana una pequeña y afilada cuchilla. «Haz un corte en la superficie. Con seguridad. Es tu firma. Dile al pan cómo debe abrirse al mundo». Con pulso firme, hizo un elegante corte en la parte superior de la masa. Juntos, usando una pala de madera, deslizaron el pan dentro del horno abrasador. En cuanto cerraron la puerta, un silencio reverente invadió la cocina. El trabajo estaba hecho. Ahora era cuestión de confianza, de esperar la alquimia del fuego y el tiempo. La anticipación era casi insoportable, una mezcla de ansiedad y alegría infantil. A lo lejos, en el centro financiero de la ciudad, Jorge preparaba su maletín de cuero. Una reunión importante se había cancelado a última hora, lo que le dejaba libre 2 horas antes de lo habitual. Mientras conducía por las concurridas calles de Sevilla, su mente seguía dando vueltas con los detalles del contrato y los márgenes de beneficio. Sintió una punzada inusual, una repentina e inexplicable necesidad de llegar a casa. Quizás era solo agotamiento, o quizás una sutil premonición, un hilo invisible que lo empujaba hacia su destino. Era completamente ajeno a la transformación que se había producido en su ausencia, conduciendo hacia una escena que sacudiría los cimientos de su visión del mundo, su matrimonio
y su esposa. Jorge maniobró su sedán de lujo hasta el garaje. El motor se apagó con un suave ronroneo. Al salir, su mirada se fijó de inmediato en la modesta furgoneta de la panadería estacionada en la calle. La hogaza de oro. Una punzada de irritación lo invadió. ¿Qué asunto tendría Mariana con el panadero que requiriera una visita a domicilio? Su mente, entrenada para optimizar y controlar, catalogó el hecho como una anomalía, una ineficiencia en su rutina doméstica perfectamente organizada. Imaginó una entrega equivocada, un problema con un pedido, la posibilidad de algo más personal, más íntimo. Aún no se había cristalizado en su mente, permaneciendo solo como una sombra de confusión mientras caminaba hacia su casa. Fue entonces cuando el aroma lo impactó. Se detuvo con la llave a medio meter en la cerradura, con la mano suspendida en el aire. No era un olor cualquiera. Era una fragancia rica, cálida y compleja a pan recién horneado, que emanaba de su propia casa con una intensidad abrumadora. Era un aroma que evocaba chimeneas, comodidad, algo antiguo y profundamente hogareño. En 15 años de matrimonio su casa nunca había olido así. El aroma era tan incongruente con su realidad que por un momento se preguntó si habría perdido la dirección. Esa fragancia primordial y acogedora era un presagio, un mensajero de que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar. Abrió la puerta y entró. La casa estaba más cálida, el aire húmedo y fragante. El silencio habitual había sido reemplazado por sonidos que apenas reconocía. Se oía el murmullo de dos voces hablando, y debajo, un sonido que le heló el corazón, la risa de Mariana. No era la sonrisa educada que lucía en las cenas de negocios, sino una risa genuina, ligera y cristalina, un sonido que no había oído en más de una década. La combinación de esa risa alegre y la voz profunda y desconocida de un hombre desató una alarma primaria en su mente. La furgoneta, el olor, la risa. Las piezas encajaron de la peor manera posible. Cada paso que daba por el pasillo hacia la cocina era una tortura. El frío mármol bajo sus zapatos de cuero parecía absorber todo el calor de su cuerpo, que ahora estaba helado a pesar de la temperatura de la casa. La sangre le latía con fuerza en los oídos, ahogando el sonido de la conversación. Su mente, antes un torbellino de sospechas, ahora se centraba en una única imagen, clara y devastadora, la clásica escena de la traición. Imaginó a su esposa en brazos de otro hombre, en su cocina, en su casa. La humillación y la ira lo invadieron como una violenta marea, preparándolo para la confrontación, para la explosión que consideraba inevitable y justificada. Se detuvo bruscamente en la puerta de la cocina, tenso y listo para la confrontación, pero la escena que se desplegó ante él desmanteló por completo su furia, dejándolo sin palabras y conmocionado. La cocina estaba bañada por una suave luz dorada, el aire denso de vapor y el aroma celestial del pan. Mariana y seu Antonio estaban uno al lado del otro, ambos espolvoreados con harina como soldados que regresan de una batalla feliz. No se tocaron, no se miraron con deseo. Sus rostros estaban vueltos hacia el horno, sus ojos brillaban con la anticipación compartida de dos artistas a punto de revelar su obra maestra. La intimidad entre ellos era innegable, pero era la intimidad de la creación, no de la seducción. Justo entonces, sonó la alarma del horno, un alegre zumbido que rompió el hechizo. Con un movimiento rápido y seguro, con guantes gruesos, Mariana abrió la puerta y sacó la bandeja. Sobre ella reposaba el pan más magnífico que Jorge había visto en su vida. Tenía una corteza rústica, perfectamente dorada y crujiente, y su tamaño era generoso, orgulloso. Al colocarlo en una rejilla para que se enfriara, el rostro de Mariana se iluminó con una expresión de pura alegría y plenitud. No era solo felicidad, era éxtasis. Parecía una mujer diferente, radiante, llena de vida y rebosante de una pasión que la rejuveneció ante sus ojos. Y esa fue la verdadera sorpresa, ver a su esposa tan completa y feliz por algo que él ni siquiera sabía que deseaba. Jorge permaneció paralizado en el umbral, invisible para los dos ocupantes de la cocina. La oleada de ira que lo había impulsado hasta allí se disipó,
reemplazada por un gélido vacío de vergüenza. Miró a Mariana, pero la vio de verdad por primera vez en años. Vio la chispa en sus ojos, la seguridad en su postura, la belleza de su alegría, y comprendió, con dolorosa y absoluta claridad, que el rival que amenazaba su matrimonio no era aquel panadero anciano. El verdadero otro en la vida de su esposa era un sueño que él, su esposo, el proveedor, nunca se había molestado en reconocer, un anhelo que había dejado sepultar bajo el peso de la rutina y la indiferencia. El suave crujido del pan al enfriarse fue lo que finalmente les hizo notar su presencia. La sonrisa de Mariana desapareció al instante, reemplazada por una máscara de pánico. Observó el rostro de Jorge, intentando descifrar su expresión indescifrable, preparándose para el torrente de acusaciones. Antonio, al notar el cambio abrupto en el ambiente, retrocedió un paso, secándose las manos en el delantal. Adoptó una postura respetuosa y neutral, dispuesto a explicarse, pero consciente de que su presencia allí era como mínimo ambigua. El silencio en la cocina se hizo denso, cargado con todo lo que se había callado durante años. Jorge tenía cada músculo del cuerpo tenso. Era un hombre de acción, de decisiones rápidas y asertivas. El arrebato fue lo natural, lo previsible para un esposo que se sentía traicionado. Su mirada pasó de seu Antonio a Mariana y finalmente se posó en el pan. Ese magnífico pan dorado que emanaba vapor y un aroma que encarnaba la escena de felicidad que acababa de presenciar. Era la prueba irrefutable, no de un crimen, sino de la pasión. El objeto en el centro de la habitación era el catalizador, el protagonista silencioso que contenía en sí mismo toda la historia de esa noche. Lentamente, como si se moviera bajo el agua, Jorge entró en la cocina. No miró a su esposa, no miró al panadero. Sus ojos estaban fijos en la obra maestra en la parrilla. Se acercó, extendiendo la mano no para destruirla, sino casi para tocarla, para confirmar que era real. Mariana contuvo la respiración, esperando su veredicto. Entonces, rompiendo la tensión insoportable, la voz de Jorge resonó, ronca y grave, cargada de una emoción inesperada. Se giró hacia Mariana y dijo las palabras que rompieron todas las expectativas. «Huele delicioso. ¿Puedo probarlo?». La pregunta de Jorge quedó en el aire, tan inesperada que el cerebro de Mariana tardó unos segundos en procesarla. Esperaba gritos, acusaciones, la erupción de un volcán de celos y rabia contenida. En cambio, recibió una súplica, una muestra de vulnerabilidad tan profunda que la desarmó por completo. Sus ojos, que se habían preparado para llorar de miedo, se abrieron de par en par, conmocionados y confundidos. Al ver el cambio radical que acababa de ocurrir entre la pareja, seu Antonio, con la sabiduría de quien ha vivido muchas vidas, comprendió que su papel allí había terminado. En silencio, comenzó a recoger sus pocas pertenencias, moviéndose con un sigilo que lo hacía casi invisible, sabiendo que necesitaba dejar espacio para que la verdadera conversación finalmente comenzara. Todavía en trance, Mariana asintió mecánicamente. Tomó un cuchillo de sierra y con manos ligeramente temblorosas se acercó al pan. El sonido de la hoja cortando la corteza crujiente resonó en la tensa cocina, un ruido claro y real en medio de la neblina de emociones. Cortó una rebanada gruesa y rústica. De la miga suave y fragante emanaba vapor. Sin decir palabra, le ofreció la rebanada a Jorge. Él la tomó. El calor del pan le calentó los dedos fríos. Por un instante, simplemente observó la textura, el color, la artesanía evidente en cada alvéolo. Luego, se llevó el pan a la boca y le dio un mordisco. Su expresión se transformó, genuina sorpresa ante el increíble sabor, mezclada con profunda introspección. ¿Disfrutas de esta historia? Un simple gesto, una pregunta vulnerable, puede ser más poderosa que años de discusiones y silencio. La decisión de Jorge de elegir la curiosidad por encima de la acusación abrió una puerta a la reconciliación que parecía permanentemente cerrada. Si momentos como este, que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el poder del perdón, también te llegan al corazón, ayúdanos a seguir creando.
Dale me gusta a esta historia para que llegue a más personas y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras conmovedoras historias. Tu interacción es el ingrediente secreto que nos impulsa a crecer. Jorge masticó lentamente, saboreando no solo el pan, sino también el significado del momento. Tragó saliva y finalmente se giró hacia Seu Antonio, quien ya estaba en la puerta de la cocina, listo para una retirada diplomática. No había ira en los ojos de Jorge, solo un respeto recién adquirido. «Gracias, señor», dijo con voz firme pero humilde. Por el pan». La frase era simple, pero el subtexto era vasto. Le agradecía al hombre por cuidar de su esposa, por revelar una parte de ella que él mismo había ignorado. Seu Antonio simplemente sonrió, una pequeña sonrisa sabia, y asintió. «Tiene el don, cuídalo bien». Y con eso, se fue. Solos en la cocina, el aroma a pan era lo único que llenaba el silencio. Pero era un silencio diferente, ya no el vacío gélido de antes, sino un espacio denso de posibilidades, de palabras que necesitaban ser pronunciadas. Jorge fue el primero en aventurarse a salir. Se sentó a la mesa, un gesto inusual, y se miró las manos. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», empezó, y la pregunta se desvaneció en el aire. La frase inconclusa fue más elocuente que cualquier interrogación. No se trataba del panadero, ni de esa noche en particular. Se trataba de todo: la pasión, la soledad, la distancia, los años que habían perdido en sus mundos paralelos bajo el mismo techo. Mariana comprendió la profundidad de esa pregunta. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de protegerse ni de acobardarse. La fuerza que sentía al crear algo tan hermoso con sus propias manos la sostenía. Se apoyó en la encimera cruzándose de brazos y lo miró directamente a los ojos. «Creo que siempre lo ha sido, Jorge», respondió con una honestidad serena y sin reproches. «Esta pasión por la cocina era de mi abuela, es parte de mí. Simplemente la había olvidado, o tal vez la había escondido en algún lugar donde nadie, ni siquiera yo, pudiera encontrarla». Su confesión fue una invitación para que él conociera a la mujer con la que vivía. Su honestidad lo impactó profundamente. Se pasó las manos por la cara, un gesto de agotamiento y arrepentimiento. «No lo vi», admitió en voz baja, con las palabras pesadas. «Juro que no lo vi. Estaba tan obsesionado con darte todo esto». Señaló la costosa cocina, la casa, los símbolos de su éxito material. «Que olvidé preguntarte si esto era lo que realmente querías. Te fallé, Mari. Perdóname». Esa disculpa, viniendo de un hombre tan orgulloso, fue una confesión de su propia negligencia, una admisión de que la mayor pobreza era la del espíritu, y que él estaba destrozado. Mariana escuchó, con el corazón ablandándose ante su cruda vulnerabilidad. Caminó hacia la mesa y se sentó frente a él. No hubo perdón verbal inmediato. El momento era demasiado profundo para palabras fáciles. En cambio, tomó el cuchillo, cortó otra rebanada de pan y la colocó en un plato entre ellos. Era una ofrenda de paz, el comienzo de una nueva comunión. «Yo también soy culpable», dijo con voz suave. «Yo también me escondí. Fue más fácil convertirme en la ama de casa perfecta que luchar por mis propios sueños y arriesgarme al fracaso». En esa confesión mutua, dejaron de ser acusadores y acusadores, y se convirtieron en dos personas que intentaban encontrar el camino de regreso. Jorge miró la rebanada de pan en el plato y luego lo que quedaba en la parrilla. Su mentalidad de vendedor, siempre en busca de calidad y oportunidades, se activó, pero de una forma nueva. «Este pan», dijo, pasando del arrepentimiento a la admiración, «es simplemente increíble. Es mejor que cualquier cosa que se compre en esas panaderías gourmet. La gente pagaría un dineral por un pan como este. Podríamos...». Su voz se apagó, consciente de que volvía a tomar el control. Se corrigió, mirándola. «Podrías venderlo, si quisieras, claro». La sugerencia flotaba en el aire, aterradora y emocionante. Mariana nunca había considerado convertir su pasión en algo más. Jorge vio la mezcla de miedo y deseo en sus ojos, y se inclinó hacia adelante, no como gerente, sino como socio. «Puedo ayudar», ofreció, con la voz llena de energía renovada.
Entiendo de hojas de cálculo, marketing, logística. Tú eres el artista. Tú creas la magia, señaló el pan. En ese instante, la fría y moderna cocina se transformó. Pasó de ser un símbolo de su distancia a convertirse en la cuna de un proyecto compartido, el lugar donde su pasión y su habilidad podrían unirse y tal vez reconstruir no solo un negocio, sino también un matrimonio. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente, o quizás solo fueron los ojos de Jorge y Mariana los que habían cambiado. El silencio del desayuno ya no era pesado ni incómodo, sino que estaba lleno de una energía colaborativa. Sobre la mesa de mármol, el recetario de la abuela de Mariana yacía abierto junto a la laptop de última generación de Jorge. Por primera vez, sus dos mundos, el de la tradición artesanal y el de la estrategia empresarial, se encontraron. Esbozaron ideas, calcularon costos de ingredientes y discutieron nombres para su pequeño negocio. Fue un comienzo un tanto incómodo, la danza de dos personas reaprendiendo a moverse juntas, pero bajo la superficie había una corriente de entusiasmo que ninguno había sentido en mucho tiempo. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina, un nuevo ritmo para el matrimonio. La cocina se convirtió en el centro de gravedad de la casa. Mariana estaba allí todos los días, no por obligación, sino por una alegría contagiosa. Probaba variaciones de la receta de su abuela, añadiéndole aceitunas, nueces y romero, y con cada pan que lograba su confianza florecía. Jorge, por su parte, empezó a llegar a casa más temprano. Apartó el maletín de cuero y entró en la cocina. El aroma a pan era su nuevo aroma de bienvenida. Probó las nuevas creaciones, ofreció comentarios sinceros y pasó las tardes creando hojas de cálculo de costos y diseñando un logotipo sencillo y elegante. La cocina misma se había transformado. Ese espacio, antes frío e impersonal, que parecía más una página de una revista de diseño, ahora contaba una historia. Pequeñas bolsas de harinas especiales se apilaban en un rincón, cestas de fermentación colgaban de la pared como arte rústico, y sobre la encimera, una gran tabla de madera, permanentemente espolvoreada con harina, se había convertido en el altar donde surgía la magia. Había un desorden creativo, trozos de masa seca aquí y allá, pero el lugar nunca se había sentido tan vivo, tan lleno de propósito. El alma de la casa, antes dormida, finalmente había despertado, y su corazón latía con calidez y vida desde esa habitación transformada. Empezaron modestamente, vendiendo a amigos y vecinos a través de una aplicación de mensajería. Su primera clienta oficial fue, irónicamente, su vecina doña Elvira. Hizo el pedido con curiosidad indiscreta, aún intentando comprender la furgoneta de la panadería que ahora paraba allí con más frecuencia para entregar harina, no para reuniones secretas. Mariana le entregó el pan caliente con una sonrisa tranquila y segura. Fue un momento de triunfo silencioso, la respuesta perfecta a sospechas injustificadas. La calidad del pan hablaba por sí sola, y en cuestión de días, el boca a boca se extendió por el barrio como el cálido aroma que llegaba desde la ventana de la cocina. Un sábado soleado, montaron un pequeño puesto en el mercado local. Era la primera vez que se presentaban al mundo como equipo. Mariana, con su delantal de lino, hablaba con los clientes con una pasión contagiosa sobre la masa madre y la receta de su abuela. Jorge, mientras tanto, gestionaba los pagos con su habitual eficiencia, pero con una sonrisa que sus compañeros rara vez veían, empaquetando el pan y comentando las opciones de entrega. En un momento de calma, sus miradas se cruzaron por encima del mostrador. Él le guiñó un ojo para animarla, y ella respondió con una sonrisa que lo decía todo. Estaban en sintonía, como compañeros de una forma que nunca antes habían tenido. El pequeño negocio al que llamaron el sueño de Mariana prosperó. La demanda creció tanto que Jorge tomó una decisión que sorprendió a sus colegas y a su junta directiva. Rechazó un ascenso que le habría implicado más viajes y responsabilidades. En cambio, negoció una reducción de su carga de trabajo, renunciando a una importante bonificación para poder dedicar las tardes de los viernes al negocio familiar.
Fue la primera vez que eligió conscientemente la felicidad compartida por encima del éxito individual. Estaba invirtiendo en una riqueza diferente, una que no se podía medir en hojas de cálculo, sino en el brillo en los ojos de su esposa y la calidez de su hogar. Las horas que pasaban juntos en la cocina, pesando harina o amasando juntos, se convirtieron en la nueva base de su relación. Las conversaciones fluían con naturalidad, llenando los espacios que antes ocupaba el silencio. Él le contaba sobre el estrés y la política de su oficina, y ella compartía historias de su abuela y los secretos de la repostería. Se redescubrían, no como gerente y ama de casa, sino como Jorge y Mariana. Él se enamoró de nuevo de su resiliencia y pasión, y ella llegó a admirar la dedicación y el apoyo que ahora le ofrecía con tanta generosidad, dándose cuenta de que detrás del proveedor ausente siempre había habido un hombre que solo necesitaba una razón para volver a casa. Un martes por la noche, tras preparar un pedido grande e inesperado, limpiaron la cocina juntos, cansados pero satisfechos. Mariana limpió la encimera mientras Jorge secaba los últimos cuencos. Se detuvo a observarla. El sonido de la suave música de la radio y el persistente aroma a pan en el aire. Una profunda satisfacción lo invadió. Se dio cuenta de que allí, en medio de aquel caos de harina, se sentía más feliz y más vivo que nunca en una lujosa sala de conferencias. La verdadera medida de su éxito no era el coche en el garaje, sino la mujer sonriente frente a él, la compañera que casi había perdido. Jorge finalmente comprendió, con una claridad que transformó su vida, que la mayor traición que puede existir en un matrimonio no es la infidelidad carnal, sino el descuido del alma del otro. La amenaza que casi destruyó a su familia no fue una amante oculta en las sombras, sino un sueño abandonado a su suerte, sofocado por la rutina y la comodidad material. Había sido infiel no al cuerpo de su esposa, sino a su esencia, al no regar el jardín de sus pasiones y dejar que se convirtiera en un desierto. El descubrimiento de esa noche no se trataba de una aventura, sino de su propia ceguera. Aprendió la lección más valiosa de su vida. El amor verdadero no se trata solo de brindar seguridad, sino de participar activamente en la felicidad del otro. No se trata de construir muros costosos, sino de encender el fuego de la chimenea que calienta el hogar. Al ayudar a reavivar la llama de Mariana, encontró su propia luz, que se había apagado bajo el resplandor del éxito empresarial. El pan que probó en esa fatídica noche hizo más que salvar su matrimonio. Lo nutrió con la verdad de que la vida, como la mejor masa, necesita tiempo, calor y el cariño de quienes amamos para crecer de verdad. Un día sonó el timbre. Era Seu Antonio, esta vez no como profesor, sino como cliente y amigo. Entró en la cocina, ahora vibrante y llena de vida, y vio a Mariana a cargo, explicándole con seguridad a Jorge la importancia de la humedad en la nueva cámara de fermentación que habían comprado. Mariana le ofreció un trozo de su último pan, una creación con higos y nueces. Seu Antonio lo probó, cerró los ojos un instante, y luego los abrió con una amplia y genuina sonrisa. «Querido», dijo, «no tengo nada más que enseñarte. El alumno ha superado al maestro». Era el diploma más valioso que Mariana podía recibir, un sello de aprobación de su mentor y héroe. La transformación de Jorge era palpable no solo en casa, sino también en su relación con el mundo exterior. Una tarde, un antiguo compañero de trabajo lo llamó, hablando con entusiasmo de una fusión multimillonaria, noches de insomnio y la adrenalina de la negociación. Jorge escuchó con cortesía, pero con la mirada fija en el temporizador del horno, que marcaba los últimos minutos de una hornada de pan con aceite de oliva. Cuando sonó la alarma, colgó la llamada con firme cortesía. El mundo de su compañero, antes el centro de su universo, ahora parecía distante y extrañamente descolorido. La verdadera emoción, descubrió, residía en crear algo real y hermoso con sus propias manos junto a su esposa. Doña Elvira, la vecina otrora desconfiada, se había convertido en la mayor embajadora de la marca El Sueño de Mariana. No solo compraba pan 3 veces por semana, sino que también se aseguraba de contar la historia de la pareja a cualquiera que la escuchara.
aunque su versión era un poco más romántica y menos compleja que la realidad. «Es amor, querida. El amor es la mejor levadura», le decía a otra vecina en el pasillo del edificio. «Deberías ver cómo la mira Jorge cuando está cubierta de harina. Es la prueba de que la felicidad no está en oficinas de lujo, sino en la calidez de una buena cocina». De fuente de posibles conflictos, se convirtió en cronista de su redención. Las tardes en casa de Jorge y Mariana adquirían una nueva textura. Terminaban las tareas de cocina y se sentaban en la sala, no en extremos opuestos del sofá, cada uno inmerso en su propio mundo digital, sino juntos. Ella solía apoyar la cabeza en su hombro mientras él leía, no informes de ventas, sino libros sobre la historia del pan o técnicas de masa madre que él había descubierto para ella. Eran momentos de intimidad tranquila y reconfortante, cimentados no en grandes gestos, sino en la sólida base del respeto mutuo y la pasión compartida. Ya no necesitaban palabras para llenar el silencio. La presencia del otro era suficiente. Una noche, mucho después de que Jorge se hubiera dormido, Mariana se sentó a la mesa de la cocina bajo la tenue luz de una lámpara. Abrió el recetario de su abuela, el tesoro que había iniciado todo este viaje. Encontró la página original de la receta, ahora con algunas anotaciones suyas en los márgenes. Tomó un bolígrafo y, con una caligrafía que recordaba a la de su abuela, escribió al pie de la página: «Para la abuela, tenías razón. La paciencia es el calor del alma, y descubrí que el amor es el ingrediente secreto que al final hace que todo crezca». Fue el cierre de un ciclo, la promesa de que el legado de amor y pan continuaría. La última escena en su cocina, a altas horas de la noche, fue un testimonio silencioso de su transformación. Una luz cálida iluminó la mesa de amasar, aún espolvoreada con harina. En el refrigerador, una lista de pedidos para el día siguiente estaba fijada con un imán. En la parrilla, la última hogaza de pan se enfriaba, su aroma impregnando suavemente el aire. La cocina respiraba apaciblemente, un organismo vivo que era el corazón palpitante de su hogar y su relación. Ya no era solo una habitación, era un santuario para el trabajo, el amor y el redescubrimiento, prueba de que cualquier espacio puede transformarse cuando se llena de verdadero propósito. ¿Cuántos sueños como los de Mariana se esconden a simple vista? Guardados en viejos recetarios, en guitarras polvorientas en un rincón de la habitación, en lienzos en blanco esperando una primera pincelada de color que nunca llega. La historia de Mariana y Jorge es un poderoso recordatorio de que, a menudo, el mayor viaje que podemos emprender no es a tierras lejanas, sino al universo de la persona que amamos, de quien duerme a nuestro lado cada noche. La mayor aventura es explorar el mundo interior de nuestra pareja y ayudar a que sus sueños florezcan. Jorge creía que su fuerza y valía residían en su puesto, su salario y la admiración de sus compañeros. Aprendió, de la forma más inesperada, que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Descubrió que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad de pedir perdón y la humildad de empezar de cero. No renunció a nada al bajar el ritmo en el mundo corporativo. Al contrario, ganó un universo entero, uno que olía a pan fresco y tenía como banda sonora la risa sincera diaria de su esposa. Su trayectoria nos inspira y nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. ¿Alguna vez has tenido un gesto amable que cambió el curso de la vida de alguien? Quizás no. Fue algo grandioso, sino un pequeño estímulo, una palabra de apoyo dicha en el momento oportuno, o simplemente el acto de ver y preguntar por un sueño que alguien había ocultado por miedo o desesperanza. A veces, estos pequeños gestos de atención son las semillas que, regadas con amor, pueden germinar y transformar un desierto emocional en un jardín floreciente y lleno de vida. Deja un corazón en los comentarios si crees que el amor, cuando acompaña y anima, es más poderoso y valioso que cualquier riqueza material que el mundo pueda ofrecer. Y comenta, el amor no tiene precio, si también te conmovió esta historia y crees en la fuerza de la bondad humana y el poder de las segundas oportunidades.
No olvides suscribirte al canal para recibir más historias de redención, superación y reencuentro. Narrativas que nos reconfortan y nos recuerdan que nunca es tarde para empezar a prestar atención a lo que realmente importa. En casa de Jorge y Mariana, el pan se convirtió en la nueva medida del tiempo. Antes, sus vidas se regían por el incesante tic-tac del reloj, por los plazos de Jorge y las tareas domésticas de Mariana, un tiempo lineal y vacío. Ahora, vivían en el tiempo orgánico de la repostería. El tiempo se medía por el tiempo que tardaba la masa en doblar su volumen, por el aroma que comenzaba a formarse en el horno, por el crujido de la corteza al enfriarse en la parrilla. Habían cambiado la tiranía del reloj por la sabiduría de la levadura, descubriendo un ritmo de vida más lento, profundo e infinitamente más gratificante, un tiempo que no se desperdiciaba, sino que se cultivaba y saboreaba momento a momento. La palabra hogar también adquirió un nuevo significado. Jorge siempre se había enorgullecido de brindarle a Mariana una casa impecable, una propiedad de lujo en un barrio exclusivo. Pero fue Mariana, con las manos llenas de harina y el corazón lleno de un sueño redescubierto, quien finalmente la convirtió en un hogar que ahora tenía una banda sonora, no de silencio, sino de risas, de música suave proveniente de la cocina, el zumbido del horno y animadas conversaciones sobre el día. El olor a pan recién horneado se convirtió en el perfume de la seguridad y el amor, un recordatorio constante de que el hogar no se define por lo que se tiene, sino por lo que se crea y se comparte. Es imposible no reflexionar sobre el papel silencioso y crucial de Seu Antonio. Su historia es un homenaje al poder de la bondad desinteresada. No ofreció ayuda esperando algo a cambio. Lo hizo por pura generosidad y respeto por una pasión compartida. Un pequeño gesto, una hora de su tiempo, fue la chispa que encendió el fuego de la transformación. ¿Cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de ser un Seu Antonio para alguien? Su actitud nos enseña que el mayor impacto que podemos tener en el mundo a menudo no proviene de grandes obras, sino de pequeños actos de bondad que, como la levadura, pueden hacer crecer la vida de alguien de maneras inimaginables. La trayectoria de Jorge fue una redefinición completa de lo que significaba ser fuerte. Toda su vida se había basado en una noción de fuerza basada en el control, el poder económico y la capacidad de nunca mostrar debilidad. Esa noche, en su cocina, descubrió una fuerza mucho más profunda y valiente, la fuerza para ser vulnerable, para admitir un error, para pedir perdón y para dejar el orgullo a un lado para escuchar. Aprendió que, en una relación, la verdadera fuerza no reside en liderar, sino en tener la valentía de detenerse, tomar la mano de la pareja y ofrecerse a caminar junto a ella, apoyando sus sueños como si fueran propios. La revolución de Mariana fue silenciosa, pero no por ello menos poderosa. No necesitó discursos encendidos, ni actos dramáticos de rebeldía para reclamar su identidad. Su revolución surgió al amasar el pan, en la paciencia de la fermentación, en la alegría de un horno exitoso. Encontró su voz no en las palabras, sino en el lenguaje, universal de la creación y el sustento. Su historia celebra la fuerza que encierra la perseverancia silenciosa, mostrando que redescubrirse a uno mismo a menudo no es una explosión, sino el florecimiento lento y constante de una pasión que se niega a ser olvidada, una flor que finalmente encuentra la luz del sol para crecer. El pan que aprendieron a hacer juntos se convirtió en mucho más que un producto para vender. Se convirtió en el símbolo viviente de su unión reconstruida. Cada ingrediente representaba una parte de su camino. La harina era la base sólida que necesitaban para reconstruir. El agua, las emociones que finalmente podían fluir libremente. La sal, las lágrimas y las dificultades que dieron sabor a su historia. Y la levadura, la chispa de vida, pasión y amor que, una vez encendida, hizo crecer todo. Cada pan que salía del horno era la prueba tangible de su segunda oportunidad, un milagro diario nacido de la colaboración y el perdón. Podemos imaginar los años en el futuro, con Osoño de Mariana, transformado en una querida panadería de barrio,
un punto de encuentro para la comunidad. Podemos verlos, ya con canas, enseñando el arte de hornear a un nieto curioso, con las pequeñas manos del niño hundidas en la harina. El legado que construirán no solo girará en torno al pan, sino en la historia que el pan cuenta, una historia de que nunca es tarde para cambiar, de que todo sueño merece ser alimentado, y de que el amor, paciente y sincero, puede transformar los ingredientes más sencillos en las recetas más extraordinarias de la vida, transmitidas de generación en generación. Esta historia nos invita a mirar dentro de nuestros hogares y corazones. A menudo buscamos la felicidad en grandes logros, ascensos o viajes espectaculares, creyendo que la alegría es un destino al que debemos llegar. Sin embargo, el viaje de Jorge y Mariana nos muestra que la felicidad suele ser un ritual cotidiano. Reside en la sencillez de compartir una tarea, de construir algo, juntos, de estar verdaderamente presentes para la persona que tenemos a nuestro lado. La mayor alegría no está en alcanzar la cima de una montaña, sino en apreciar la belleza del paisaje a lo largo del camino, de la mano de quien amamos. Y aunque esta historia transcurrió en las soleadas calles de Sevilla, su esencia es universal. El pan de Mariana podría ser su pincel, su guitarra, su jardín, su código de programación, esa pasión que dejaste latente porque creías que no era lo suficientemente importante o práctica. Su historia es un llamado a cada uno de nosotros a encontrar el pan en nuestras propias vidas y, quizás aún más importante, a aprender a reconocer y fomentar el pan en las vidas de nuestras parejas. Porque en cada sueño olvidado yace la semilla de una felicidad que solo puede florecer cuando se comparte y se nutre. Y así, la imagen que permanece, la que está grabada en nuestra memoria, es la de sus manos. La mano de Jorge, fuerte, acostumbrada a cerrar tratos y a llevar el volante de un coche de lujo, ahora descansa sobre la de Mariana, hábil, creativa y siempre espolvoreada con harina. Se encuentran alrededor de la corteza tibia de un pan perfecto, fruto de su trabajo y su amor redescubierto. En esta imagen simple pero poderosa reside toda la historia, la unión de dos mundos, la celebración de una alianza y la promesa silenciosa de que, juntos, ahora pueden afrontar cualquier cosa, una hornada a la vez.